mamá y mi señor padre se distinguieron hace aproximadamente 32 años. Hubo una relación en la cual dio como fruto 3 hijos. Mi papá siempre fue un señor muy de buenas en los negocios. Mire para acá, mami. Salude. La felicidad de ella era ver la gente cómoda. Ella no le importaba de pronto invertir en comprar una res, un marrano, asarlo o matar 10, 15 gallinas con el fin de satisfacer a las personas que llegaban a visitar. Y todo el mundo tenía que ver con ella por la forma de ser. Todos los años, por regla general, se mataba un becerro. Bebida, comida gratis para todos los de la vereda. Se decía que era un robo, hacía unos días había habido un robo acá en la región. Me llamó llorando y ella me dijo, no, papito, sucedió lo peor, que mataron a su mamá. Yo quedé en shock, o sea, yo, mi mamá, fue un momento de que no sabía qué hacer, si correr, saltar, reírme, llorar, eso de que usted no sabe para dónde coger. Claro, que yo entré, la miré ella allá. Y allí está el charco de sangre que ya venía casi acá. Llame a mi papá o conteste las llamadas, pero y váyase rápido para la finca. Es así que termino de colgar la llamada y efectivamente mi papá me llama. Me llama llorando y me dice, véngase para la finca, que a su mamá no la mataron. Mi hermanito llegue a la finca no como el hijo de doña Rosa, llegue como un investigador más. Llegue a investigar el caso de su mamá. Ese es un caso que le tocó investigarlo a usted. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Rosa Iguavita tenía una familia envidiable, un esposo amoroso, 3 hijos ejemplares. Durante muchos años vivieron cómodamente en una linda vereda de los llanos orientales colombianos. Pero un día de enero del 2016, Rosa fue asesinada. La noticia conmovió a los vecinos, destrozó a la familia. Su hijo, Yesid Rodríguez, es policía y se dedicó a investigar minuciosamente el homicidio de su madre. Lo que encontró lo obligó a deshacerse de su corazón de hijo para apropiarse de un rol de investigador. Así comienza esta historia de Juan Guillermo Mercado. Durante 12 años, esta fue la casa de una familia que parecía feliz. Un hogar decorado con la pintura dorada del atardecer en los llanos orientales. Alimentado por una vida próspera de asados y fiestas en ríos. Aquí Rosa Iguavita, de 45 años, era la ama de casa. Y su esposo, José Miguel Rodríguez, de 51, quien salía a trabajar. Mi mamá y mi señor padre se distinguieron hace aproximadamente 32 años. Él es Yesid Rodríguez Iguavita. Siempre para esa época, como era tan difícil enamorarse entre ellos, siempre les tocaba las escondidas. Hubo una relación en la cual
dio como fruto 3 hijos, encabezada por el mayor, que es Edwin Rodríguez, el suscrito, y Hamilton Rodríguez. Yesid tiene 29 años. Para él, su padre era el faro de la familia. Mi papá siempre fue un señor muy de buenas en los negocios. Mucha suerte tuvo en los negocios, gracias a Dios. Eso fue lo que nos solventó toda la vida. José inició como un vendedor en una carnicería, hasta escalar a comerciante de ganado y fincas. Después de recorrer varios pueblos del llano, instaló a su familia en el año 2005, en esta vereda llamada El Toro, un corregimiento de Puerto López en Meta. El complemento perfecto de José Miguel era Rosa, su esposa. La felicidad de ella era ver la gente cómoda. Ella no le importaba de pronto invertir en comprar una res, un marrano, asarlo o matar 10, 15 gallinas con el fin de satisfacer a las personas que llegaban a visitar. El hijo mayor de la familia es Edwin Albeiro Rodríguez Iguavita, de 30 años. Esperábamos que ellos se fueran a recoger el ganado, a hacer cosas de labor de ellos, y nosotros empezamos a coger los caballos más mansitos a hacer lo mismo, con los perros a colear con ellos, en fin. Esa era la distracción de nosotros y nos poníamos a recordar. En ese escenario los muchachos crecieron. Terminamos los estudios y prestamos servicio militar. Presté servicio en la Armada y mi hermano en la policía. Él sí quería la policía y yo quería seguir en la Armada. Pero los papeles se invirtieron. Mi mamá, me acuerdo que ella fue la que me regaló la carpeta de la policía y terminé pasando. O sea, lo que ella quería se logró. Lo que quería mi hermano mayor no pudo. Entonces, al ver que él no pasó para la policía, se fue por el ejército. Edwin Albeiro se convirtió en un soldado de la patria. Buenos días, mi capitán. Y Yesid, un avesado investigador de la policía. Policía Nacional. Culminé mi formación como patrullero. Nos hicieron unas pruebas para trabajar en la SIJIN. Allí aprendí a hacer desde una inspección a lugares hasta levantamientos, entrevistas, interrogatorios. Lo entrenaron como un sabueso, mejor dicho. Sí, tenía que investigar homicidios, hurtos, homicidios de todas las formas. Los dos hermanos formaron sus propias familias y con 2 profesiones exigentes. Vivían lejos de la vereda El Toro, de sus padres José Miguel y Rosa. Pero para finales de 2015, algo los preocupó. Ella es Benilda Mora Rodríguez, prima y vecina de José Miguel en la vereda. Se decía que era un robo, hacía unos días había habido un robo acá en la región. Benilda se refiere a ladrones como estos, que en El Toro, una vereda aislada, estaban amordazando a finqueros en esa fecha. Según registros de la policía, había víctimas fatales en medio de los robos. La preocupación de los hermanos Rodríguez y Iguavita era que sus papás solo estaban acompañados en la finca, con este jovencito. Juan José Rodríguez, un hijo por fuera del matrimonio que tuvo José Miguel y que Rosa había aceptado en su casa, para que le ayudara en la finca. Un mes después, ya no fue solo miedo lo que sintieron los hermanos Rodríguez. Algo terrible pasó. De ahí a las 6:40 mi papá llamó que saliera a recogerlo, que él ya estaba en El Toro. Ella me dijo, ponga una camisa y las chanclas y se va a traer a su papá que está en El Toro esperando. La noche del 10 de enero de 2016, Juan José fue a buscar a José Miguel a la vía principal de la vereda, ubicada a 10 minutos en motocicleta. Allá cuando llegué él no estaba. Entonces allá me encontré con un amigo y le dije, vamos a jugar billar. De ahí duramos un rato y yo le dije, tan raro que mi papá nada que llega. Pasó casi media hora. Cuando dijo, míralo, ¿dónde viene? Entonces él venía así por la carretera, caminando. José Miguel y Juan José fueron juntos en la motocicleta, de regreso a la finca. Él metió la moto a la sala y yo seguí para donde estaba la mesa. En ese momento me dijo, Juancho, ¿qué pasó acá? Y yo volteé a mirar así hacia la pieza mía que queda de este lado. Estaban revolcadas totalmente. Y yo me fui, la casa no quedó así.
se botó de la moto y abrió la puerta y gritaba a mi madrastra, Rosa, Rosa, y no le contestaba. Y a lo que yo entré, la miré ella allá. Y allí estaba el charco de sangre que ya venía casi acá. Rosa había sido atacada brutalmente. Solo la miré el golpe de acá, que ese sí, el de acá sí lo tenía por encima. ¿Y el cuarto estaba desordenado? Sí, la cama que quedaba en esta parte, estaba el colchón hacia allí. Allá las mesas estaban desordenadas todas. Juan José y su papá José Miguel intentaron auxiliar a Rosa. Cuando llegó allá, él se arrodilló así, la tomó así. Decía, Rosita, hábleme, hábleme. Y la movía. Pero Rosa ya había muerto. Minutos después a la casa llegó Benilda, prima de José Miguel y vecina de la finca. Encontré a José secándose la cara, las lágrimas con un poncho. Él decía, ay, es que ahí teníamos una plata, teníamos no sé cuántos millones que me habían dado de un toro. Benilda ayudó a su primo José Miguel a revisar la casa. Se perdieron los celulares de ella, se perdieron todas las joyas que ella tenía. Parecía la escena de un robo, como los que habían ocurrido en otras fincas meses antes. En medio del drama, Benilda llamó a uno de los hijos de la pareja. Me llamó llorando y ella me dijo, no, papito, sucedió lo peor, que mataron a su mamá. Yo quedé en shock, o sea, mi mamá, fue un momento de que no sabía qué hacer, si correr, saltar, reírme, llorar, eso de que usted no sabe para dónde coger. Edwin estaba en Bogotá, lejos de la finca. Por eso llamó a su hermano Yesid, quien estaba patrullando en Villavicencio, más cerca del lugar del crimen. Me dice, llame a mi papá o conteste las llamadas, pero y váyase rápido para la finca. Es así que termino de colgar la llamada y efectivamente mi papá me llama. Me llama llorando y me dice, véngase para la finca que su mamá no la mataron. En una patrulla de la policía, de inmediato Yesid tomó rumbo a la vereda. Ya por el camino recibí una llamada de un gran amigo, que fue la persona que me recibió en la Sijín. Él me dijo, hermanito, llegue a la finca no como el hijo de doña Rosa, llegue como un investigador más. Llegue a investigar el caso de su mamá. Ese es un caso que le tocó investigarlo a usted. Yesid sentía que tenía una misión, pero antes de que él y su hermano Edwin llegaran a la escena del crimen, este investigador de la policía, el patrullero Óscar Arévalo, había llegado a la casa alertado por el homicidio. ¿Cómo había sido asesinada? Se pudieron observar dos heridas contundentes en la cabeza, uno en la parte frontal y otro en la parte lateral. Habían cometido un hurto y pues los golpes contundentes a la señora de pronto pues por resistirse a este hurto. El señor de primera mano pues dice que tenía cerca de 10 millones de pesos. Yesid llegó sobre el amanecer a la finca. Fue muy fuerte porque tenía que tener dos posiciones, una como víctima de ese hecho y otra como investigador. Como pudo, Yesid logró hacer una inspección a la escena en la que ya no estaba el cuerpo de su mamá, Rosa Iguavita. Observó algunos detalles que ese día no cobraron relevancia. Más tarde, su hermano Edwin Albeiro llegó a la finca destrozado. A Edwin lo recibió su papá José Miguel. El primero que se acercó fue él, la verdad, a recibirme, a decirme que pues se nos habían tirado la vida. Se tragaron a su mamá, dijo. Un día después,
La necropsia al cuerpo de Rosa confirmó la muerte violenta y los más de 5 golpes con un objeto contundente en su cabeza. 2 días después del crimen, como lo muestra esta fotografía, el cuerpo de Rosa fue velado en una iglesia de Villavicencio. Todos, papá e hijos, estaban descompuestos. ¿Qué había pasado con esta mujer? ¿Por qué había sido brutalmente asesinada? La investigación apenas iniciaba. Rosa y Guavita la mataron en su propia casa. ¿Será que se trató de un robo o de un crimen pasional? Su esposo, José Miguel Rodríguez, insiste en que fue un robo. Pero su hijo, Yesid, agente de la policía y quien asumió la investigación, está convencido de que en este asesinato hay un eslabón perdido y no descansará hasta encontrar quién mató a su mamá. Él debe manejar su dolor con cabeza fría si es que quiere llegar a la verdad. Juan Guillermo Mercado continúa con esta historia. En su finca La Vereda, El Toro, en Puerto López Meta, Rosa y Guavita, de 45 años, había sido brutalmente asesinada. ¿Y dónde estaba ese cuerpo? El cuerpo se encontraba en esta posición, estaba en este espacio que podemos observar, se encontraba el cuerpo. Los miembros inferiores se encontraban en la parte del ingreso y el miembro superior estaba en esta posición. ¿Y qué tipo de heridas tenía? Tenía un golpe contundente, fuerte, en el rostro, en la parte frontal derecha. Un golpe muy fuerte, un batazo, por decirlo así, muy fuerte. Y tenía otro golpe en la parte posterior de la cabeza. Ok, en un primer momento, cajones revolcados, las camas revueltas, la ropa tirada en el suelo, ¿les da a entender que fue un robo? ¿O podría haber sido un robo? Sí, inicialmente pues por la presura, por la diligencia, se tiene esa idea del hurto, del robo, pues porque están los cajones revolcados, la casa revolcada, pues estuvieron buscando. Según José Miguel Rodríguez, el esposo de Rosa, ladrones ya temidos en la región por sus fatales hurtos habían entrado a la finca la noche del 10 de enero de 2016. Él hacía énfasis en que lo que había ocurrido era producto de un hurto. La investigación estaba en manos del patrullero Óscar Arevalo. El dinero que el señor tenía se había extraviado y con relación a los demás casos que habían ocurrido en la zona, pues esa era la hipótesis que más nos tomaba fuerza hacia el caso. En la casa donde ocurrió el homicidio, los ladrones habían robado 10 millones de pesos según José Miguel. Que otro hurto más, que precisó la esposa de él. Era un esposo que se veía preocupado. Sí, pues se notaba que el señor estaba bastante consternado pues por la situación. En esa versión que José Miguel, el esposo de la víctima, entregó a las autoridades, él aseguró que esa noche no estaba en la finca. Que habían tenido un percance de una motocicleta, un percance mecánico y pues estaban varados. Y que él pues había tomado contacto con su señora esposa para que le colaborara y enviara a uno de sus hijos en la motocicleta de su propiedad para que lo recogiera. Se tomó también diligencia de entrevista al menor, quien indicó de que efectivamente pues llegó al sitio conocido como El Toro. Pero mientras la policía buscaba a la banda de ladrones que habría perpetrado otro robo en esta región,
El patrullero Yesid Rodríguez, hijo de Rosa y Guavita, sospechaba que esta no era la escena de un robo. ¿Por qué pensaba eso? Porque si hubiese sido un hurto, se hubiesen llevado más cosas de valor que habían allí en el lugar. Y cosas que yo, poniéndome en la posición de delincuente, lo hubiese podido hurtar también. Por más experiencia que tenía en homicidios, para Yesid enfocarse en la investigación de su propia madre era muy doloroso. Es difícil, Juan Guillermo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Ver que en esa escena la persona que está ahí, por más que usted quiera ser fuerte, se trata de su mamá, se trata del ser que le dio la vida, que le permitió venir a este mundo, de quien lo dio todo por la familia, por uno, como hijo. Pero junto al luto, Yesid sentía las dudas de un detective de homicidios. Por eso inició su propia investigación. Empezó por analizar la escena del crimen, no como el hijo que había perdido a su mamá, sino como el policía que quería capturar al asesino. Allí había un arma de fuego, había prendas de oro. Se llevaron, fue lo que tenía mi mamá puesto, pero las otras que estaban allí no se las llevaron. Pero este delincuente que simuló el hurto, no le interesaban las armas de fuego, porque lo que él importaba ya lo había hecho, y era cegarle la vida a mi madre. La fuerte sospecha de Yesid era que no era un ladrón el asesino de su madre, sino alguien cercano a ella. Y que a mi mamá no le habían quitado la vida por robarla, ya que toda la escena estaba manipulada. Todo se miraba como un montaje. Y habría pruebas que lo llevarían a reforzar su hipótesis. Estaban en esa escena del crimen de Rosa y Guavita, cuyo cuerpo había inspeccionado el patrullero Arévalo. La posición da una idea de que el cuerpo pudo haber sido, pues, acomodado. O manipulado, como sospechaba Yesid. Si un cuerpo, una persona se encuentra de pie y recibe un golpe fuerte en la cabeza o en cualquier parte, pues va a perder el equilibrio y su posición va a ser muy alterada, contrario a la posición que tenía la señora Rosa. Esta posición sugería que el asesino se tomó el tiempo para acomodar el cuerpo antes de huir, algo que no haría un ladrón en medio de un robo. Esa acción y las heridas que le habían propinado a Rosa podrían determinar que el atacante no era un desconocido. ¿O había una relación entre víctima Sí, y victimario? Podría ser porque pues el golpe fue fuerte, contundente y en el rostro. Se contraen sentimientos al realizar esta acción. Ira, por ejemplo. La forma del ataque con un objeto que podría ser un palo o un tubo le sugería al policía que el asesino odiaba a Rosa y quería hacerle daño hasta causarle la muerte. Sí podríamos tomarlas o inferir de que pues, el crimen pudo haber sido pasional. Sin embargo, la policía seguía buscando la banda de ladrones que asaltaba las fincas. Pero si el crimen podría ser pasional, ¿quién odiaría tanto a Rosa como para atacarla con ese nivel de ira que mostró la necropsia a su cuerpo? Él es Arturo Iguavita, hermano y confidente de Rosa. Él sabía algo que su hermana le había contado. Eran detalles íntimos de su matrimonio con José Miguel Rodríguez. Ya tenía muchas mujeres más, poniéndoles los cachos a mi hermana, pero aquí en la vereda del Toro ya se vinieron presentando más, porque todas las personas o mujeres que venían, que Rosa contrataba, se convertían en amantes de José. Eso mantenía como unos 3 hogares al mismo tiempo. Para inicios del 2015, un año antes del crimen, José Miguel se fue de la casa a vivir con una de sus amantes. Aquí a 5 kilómetros de este punto donde se encontraba viviendo con Luz Edith Pérez. Luz Edith Pérez es una mujer de 45 años separada y con 3 hijas, con quienes vivía en la vereda del Toro.
Una de las vecinas que conoció a Luz Edith es Nelly Acosta, la mejor amiga de la difunta Rosa Iguavita. La señora vendía carne, entonces él le echaba vaca, le mataba animal para que ella vendiera, y entonces en esos días él se novió con doña Luz, pero él seguía buscando a doña Rosa. Lo que describe Nelly es un triángulo de amor que para esa fecha causó un grave conflicto. Yesid Rodríguez se había enterado de ese triángulo de amor que estaban viviendo su papá José Miguel, Luz Edith Pérez, la amante, y su mamá Rosa Iguavita. Mi mamá me contó que la señora Luz Edith le había dicho a cierta persona que la única forma de que ella fuera feliz y tener a José Miguel Rodríguez, mi papá, para siempre era que mi mamá se saliera del camino. En pocas palabras, fue lo que dijo, fue que dejara de existir. Fue una amenaza, según Yesid. Para finales de 2015, ese sentimiento de rabia que tendría Luz Edith se habría incrementado por una razón fundamental. En diciembre de ese año, José Miguel Rodríguez le pidió un favor a su cuñado Arturo Iguavita. Lloró. Me dijo, Arturo, es que su hermana, no sé qué, no me quiere perdonar. Yo sé que usted es el hermano que Rosa más quiere. Hable con ella para que me perdone. Hable con ella para que me perdone. Mire, pasó esto, pero yo le prometo que no vuelve a pasar más. Arturo intermedió por José y tuvo éxito, como recuerda Yesid. Es así que logra que lo perdone, y ya para noviembre y diciembre ya estaba nuevamente con mi mamá. Llegó la noche del 31. Salimos a la vereda del Toro, donde todo el mundo se reúne a departir con los amigos y la familia. Mi mamá llega y me llama y me dice, mijo, ven para acá que quiero darle su regalo. Llamó a mi papá, lo abrazó fuerte y le dio un beso que delante de todo el mundo se besaron y fue algo muy bonito. Creo que fue el mejor regalo que me dio ella. Verlos nuevamente felices y de que esta señora Luz Edith ya no se iba a interponer por ellos. Ese fin de año los Rodríguez y Iguavita pasearon de nuevo en familia. Pero mientras ellos disfrutaban la reconciliación, había alguien que según la familia quedó llena de odio. La señora Luz, que ella afirmó fue de que la única persona que les impedía ser feliz en su momento era mi mamá y que debía desaparecer y que no debía existir. Para el patrullero Yesid Rodríguez, Luz Edith Pérez era la principal sospechosa del brutal asesinato de su mamá Rosa Iguavita. Para mí eso sí da para demostrar de que todo fue planeado. Pero esas sospechas que había recogido Yesid no hacían parte de la investigación formal del homicidio de su madre. La SIJIN fue la encargada de realizar la investigación junto con la Fiscalía de Puerto López. Ellos todo el tiempo decían, estamos trabajando, y ahí vamos, ahí vamos. Él necesitaba recoger pruebas y apoyar el trabajo que estaba haciendo otro uniformado, el patrullero Óscar Arévalo. O sea, era un shock emocional para él, pues ese dolor de hijo, de que alguien le atentó contra su madre. No me había entrevistado en esa parte con ellos todavía. Entonces dije, ¿qué hago? Llevo estas cosas, estos indicios que tengo, esas pruebas, y se la comento a ellos. Dijo, no. Lleve algo más sólido. Algo que diga sí, porque ellos le van a colocar atrás, le van a decir, pero ¿qué tal sea esto? O sea, piense que cuando le van a hacer una pregunta, usted ya le tenga la respuesta. El compañero era investigador en su tiempo, investigador de homicidios, entonces póngale que él ha atendido por pocos unos 100 homicidios de personas, y tener que conocer y tener conocimiento y vivir en carne propia el homicidio de su mamá, o sea, es algo complicado. Yesid necesitaba seguir su instinto para descubrir al asesino y probar su hipótesis. ¿Era Luz Edith Pérez la mujer que entró a esa finca la noche del 10 de enero y asesinó a Rosa Iguavita? ¿Qué pasó con la banda de ladrones? El policía Yesid Rodríguez había dejado su piel de víctima para vestir el uniforme de investigador.
Pero lo que encontraría no solo lo iba a sorprender, sino que lo marcaría de por vida. ¿Quién mató a mi mamá?, se preguntaban día y noche los hijos de Rosa. Yesid Rodríguez, el hijo policía, no terminaba de convencerse con esa versión de un robo. Ahora las sospechas recaen sobre la amante del padre, pero la juiciosa investigación dará un giro inesperado y desconcertante. Ya regresamos. Rosa Iguavita apareció muerta y su hijo, el agente de la policía Yesid Rodríguez, asumió la más importante investigación de su vida. Su perspicacia lo llevará a donde jamás imaginó. Así termina esta historia de Juan Guillermo Mercado. Había pasado un mes desde el asesinato de Rosa Iguavita y su hijo, el patrullero Yesid Rodríguez Iguavita, tenía a una mujer como sospechosa del homicidio de su mamá. La señora Luz, ella afirmó que la única persona que les impedía ser feliz en su momento era mi mamá. Luz Edith Pérez, de 45 años, amante de José Miguel Rodríguez, esposo de Rosa. Por eso llamó a su prima Benilda Mora Rodríguez. Entonces ella me dice, su papá está ya conviviendo con Edith. Yesid estaba consternado. No había pasado el mes y ya mi papá estaba viviendo con Edith. Me dio mucha rabia. Pero además, la situación era muy extraña para él. La pareja se había reconciliado para la fecha del homicidio de Rosa. Si esto fue así, ¿por qué su padre José Miguel Rodríguez retomó su relación con Luz Edith solo un mes después del homicidio? Se preguntó el joven policía. Por eso lo buscó. Él insistía en que era delincuencia común. Que era delincuencia común, que fue por un hurto. Esos son los ladrones que están robando, acechando la vereda. Fresco, mijo, que esos caben. Cada vez que yo la llamaba me preguntaba, ¿y cómo va la investigación? ¿Qué ha hecho? Y yo le decía lo que me decían los de la SIJIN. Ahí va bien, pero no había un resultado como tal. Era como si José Miguel quería conocer los pasos que su hijo policía daba investigando el crimen de su esposa Rosa Iguavita. Algo muy sospechoso. ¿Será que José Miguel sabía algo que relacionaba a su amante Luz Edith Pérez con el crimen? Pero Yesid, ni el patrullero Óscar Arévalo tenían una sola prueba que vinculara a Luz Edith Pérez con el homicidio, por lo que no pudieron justificar un interrogatorio a la mujer dentro de la investigación. Pero entre más investigaba Yesid, más solo en el camino se encontraba. Él solo podía persistir, olfatear, rebuscar pistas y testigos para poder llegar a lo que sería para él la cruel verdad. Sin embargo, en octubre de 2016, Yesid tuvo una idea. Le pregunté a mi prima, ¿quién se ha ido? Dijo, no, hay un muchacho que lo llaman el Costeño. Duró unos días después del entierro de su mamá, se desapareció. El Costeño se llama Néstor Díaz. Su instinto fue premiado. Solo un hombre llamado Néstor Díaz Arrieta, a quien conocían como el Costeño, había abandonado la vereda del Toro intempestivamente después del asesinato de Rosa Iguavita. Esa era una pista a seguir. ¿Y qué hace usted con ese nombre? Y ese nombre dura muchos días en mi cabeza y empiezo a realizar una búsqueda por las bases de datos comerciales, como lo es el Face. Y apareció esta foto. Apareció esa foto. ¿Usted lo conocía? No, nunca lo había visto. Yesid pensó que su papá José Miguel podría conocer al misterioso hombre que encontró en Facebook. Un par de días después, decidió mostrarle a su papá José Miguel las fotos en su celular de esa persona a quien llamaban el Costeño. Saqué el celular y se lo puse de frente. La reacción de mi papá fue así. De una vez como botar ese celular, como que miró, fue el diablo ahí al frente. Era como si José Miguel hubiese visto un espanto, describe Yesid. Me dijo, ¿es el Néstor Díaz? Yo sí. Dijo, no, me hubiera dicho que era el Costeño. No, ese es un señor. No, mijo, usted está mal.
ese man es un señor, no, ese man ¿qué va a poder hacer eso? ¿Y con qué fin si él es amigo mío? No, mijo, lo veo mal. Yesid sintió que su papá José Miguel buscó restarle importancia a su sospecha en Néstor Díaz. Pero en ese momento Yesid no era una ingenua víctima dolida por la muerte de su mamá, sino el avezado investigador que se sentía estaba cerca de una pista que lo podría llevar al asesino. Yo no le seguí insistiendo, pero yo con la sola reacción tuve. Yo sabía que ahí había algo. Casi 7 meses después del homicidio de su mamá Rosa Iguavita, en el patrullero Yesid Rodríguez floreció una fuerte duda sobre su papá José Miguel Rodríguez, de quien tenía la corazonada que estaba escondiendo algo. Pero Yesid no quería que su papá sintiera que lo estaba investigando por el homicidio de Rosa. ¿Cómo aclarar esas dudas? El único camino era buscar a Néstor Díaz. Vivía en una finca de Tierra Alta, Córdoba, y empiezo a enviarle mensajes. Los mensajes míos siempre fueron confirmando de que él tenía algo que ver en los hechos, porque para mí nada me sacaba a Néstor Díaz de la cabeza. Él leía los mensajes, no los contestaba. Frustrado, Yesid vio cómo pasó un mes sin ninguna respuesta, pero a finales del año 2016, 11 meses después del asesinato de su mamá, algo ocurrió. Sale trasladado a un compañero para la costa, cerca de Tierra Alta, Córdoba. Entonces yo le digo al compañero, si usted me estima a mí como parceros, hágame un favor grande. Dijo, ¿cuál? Dijo, vaya a Tierra Alta, Córdoba, y averigüen por Néstor Díaz o por la familia Díaz Arrieta. Él me llama y me da el nombre del papá y la mamá. Es así que le escribe de mi cuenta personal de Facebook, así como mataron a mi mamá, no se le haga raro que le pase con la suya. Ese mensaje lo leyó como a los 15 minutos y me escribió, deme un número y yo lo llamo. ¿Qué le diría Néstor Díaz al patrullero Yesid Rodríguez? Me dice, yo sé la verdad, yo sé qué fue lo que pasó con su mamá. Hace poco nos comunicamos con Néstor Díaz, conocido como el Costeño. Él le contó a Yesid algo que sería determinante para la investigación. Él me llamó por ahí a mediodía, que le hacía un favor de llevarlo a la finca de él. Néstor Díaz se refiere a José Miguel Rodríguez. José Miguel le pidió que ese día lo transportara por la vereda porque su motocicleta supuestamente estaba dañada. Yo llegué allá al toro y ahí lo recogí. Sobre las 4 de la tarde fueron a visitar un ganado que tenía José Miguel en una finca cercana. Ya como a las 6, por ahí, mi camino me dijo que lo llevara a la casa de él. José le pidió a Néstor Díaz, el costeño, que no tomara la vía principal de la vereda, sino una alterna. En el camino sí me contaba que no, que yo creo que esa mujer me está poniendo los cachos y yo que quería pillársela, que ya más o menos sabía quién era el hombre. Néstor Díaz aseguró que llegaron sobre las 6:30 a un lugar a 500 metros de la casa en la que José Miguel vivía con su esposa Rosa Iguavita. O sea, no me dejó llegar allá a la casa, sino en la entrada. Afirmó que José Miguel regresó media hora después, sobre las 7 de la noche. A lo que llegó allá sí ya venía como todo, así todo raro y todo, como nervioso y así todo. Me dijo, bueno, que prenda la moto y lleve y me dejen en el toro. Pero dijo que no le comentó nada, ni tampoco escuchó algún ruido extraño. José Miguel solo le pidió que regresara por esa misma vía alterna de la vereda. Me dijo, déjame aquí. Yo le dije, bueno. Me dijo, bueno, chino, nos hablamos mañana le pago la carrera. Sin saber nada de lo que había pasado, Néstor Díaz se fue a su casa a dormir, pero el día siguiente la noticia del brutal asesinato de Rosa Iguavita ya se había expandido por la vereda. Y el otro día vino él y me llamó, que el día que José Luis Díaz mató a Genora. Y ahí te iba a decir algo porque yo ya sabía lo que me pasaba. Me quedé muy callado y a mí me dio miedo. Yesid quedó petrificado. Y una parte de mí quería no creer, porque se trataba de la persona que me crió, la persona que yo siempre me quise ver como él. Casi que no tenía palabras. Él solo insistió en reprocharle a Néstor Díaz por qué no informó a la familia o a las autoridades. Y dice que mi papá le hizo 2 atentados para matarlo. Era difícil aceptarlo, pero una parte de mí, esa parte que no permitía aceptarlo,
quería también corroborar esa información con mi papá. Como buen detective, Yesid sabía que confrontar a su papá en ese momento podía alertarlo. Ahora más que nunca era importante no pensar con el corazón caliente de un hijo, sino con la mente fría de un investigador. Yesid recordó de inmediato las evidencias que él había recogido o también había observado la noche del crimen en la habitación de su mamá. En la escena del crimen, él había encontrado una manilla muy importante para la familia que extrañamente no había sido hurtada. La joya de mi hermano que era tan importante apareció y las otras no. Yesid también observó otra circunstancia sospechosa de su papá José Miguel. Porque él tenía la bota salpicada con sangre y era fresca. ¿Cómo pudo llegar esa gota de sangre a la bota de mi papá? Pero había más. Aparte, la mascota de mi mamá no quería hacerse al lado de mi papá. Se trata de Princesa, esta perrita raza pincher que nunca se despegaba de Rosa. Porque ese animalito sí presenció, yo creo, que el hecho como tal. Y debido a eso fue que le tuvo tanto temor a mi papá, porque ya no se le arrimaba. Yesid estaba consternado. Para él, esos eran indicios que ubicaban a su papá José Miguel la noche del homicidio en la casa de Rosa y Guavita, su mamá. Además, la necropsia del cuerpo demostraba que el ataque había sido con rabia y con ira, características de ataques de una pareja. Esos indicios le daban credibilidad a la versión de Néstor Díaz. Siempre he tenido en la cabeza ese chip de investigador criminalístico. No Yesid la víctima, no Yesid el hijo de la señora Rosa. No hay que llevar las cosas con el corazón, sino con la mente. Con ese corazón frío de investigador, decidió tenderle una trampa a su papá José Miguel. Y fue mediante mensajes de voz por el WhatsApp. Descargué una aplicación la cual modifica la voz. Me hice pasar prácticamente por un familiar de Néstor Díaz. A través de mensajes, el supuesto familiar de alias El Costeño buscó extorsionar a José Miguel ofreciendo silencio a cambio de dinero. La respuesta de mi padre fue con una voz temblorosa y me dijo que él no recordaba cuáles hechos. Pero Yesid siguió escribiendo. Le insisto, usted sabe qué fue lo que pasó con la señora Rosa. Entonces él me responde que qué tiene que pagar él o que cómo es para callar a Néstor Díaz y que no la vaya a embarrar con la autoridad. Escuchar esa voz aceptando el chantaje le confirmó a Yesid que su papá era el asesino. Un triunfo como investigador. Pero una total derrota como hijo de Rosa y Guavita. Y una parte de mí quería no creer, porque se trataba de la persona que me crió. Los niños tienen un superhéroe favorito. En mi niñez, mi superhéroe era él. Y escuchar de la boca de este señor decir eso, él me quitó lo que yo más quería, que era mi mamá. Antes de darle a conocer todo esto a las autoridades, en medio de su dolor, Yesid le contó a su hermano Edwin Albeiro lo que había descubierto. Es ver cómo la falta de una persona y que alguien de su propio núcleo familiar le haga eso, descompone todo, la verdad. Sí, le voltea a uno el mundo al revés. Los dos uniformados entrenados en respetar la ley decidieron que tenían que entregar la información y las evidencias a la policía, al investigador Óscar Arévalo, quien en febrero de 2017, un año y un mes después del homicidio de Rosa y Guavita, escuchó la versión de Néstor Díaz, conocido como El Costeño, principal y único testigo del crimen. Nos da mucha credibilidad a esa declaración jurada. ¿Con eso ya era suficiente para que un juez pidiera la captura de José Rodríguez? El fiscal sí puede solicitar la orden de captura con esa declaración ante el juez. El patrullero Arévalo organizó las pruebas que Yesid le había entregado y en julio de ese mismo año, la fiscal Isabel Cristina León pidió una orden de captura a José Miguel Rodríguez por el homicidio de su esposa Rosa y Guavita. Pero usted está enterado del operativo. Sí, yo siempre les insistí a ellos que quería estar en ese momento. Y cuando usted lo ve de frente, ¿cómo fue ese encuentro? Fue fuerte. El superhéroe que yo tenía
de ejemplo, se ha vuelto un villano. Cuando lo miré a los ojos y le dije, se acabó todo, papá. En ese momento, José Miguel Rodríguez se enteró que su hijo fue quien hizo la investigación que terminó con su captura. Entonces él empieza a llorar, a pedir perdón y a darse esos golpes de culpa. Al día siguiente, él accede a realizar la diligencia de interrogatorio. Él manifiesta en su diligencia de interrogatorio que efectivamente sí había cometido el homicidio. En su versión, José Miguel Rodríguez contó que se escondió detrás de un árbol y esperó que saliera de la casa su hijo Juan José. Que cuando él había llegado a la vivienda, había encontrado a su señora esposa, la señora Rosa, con un sujeto en la habitación. Entonces, aseguró, tomó un tubo para agredir al supuesto amante. Él pues tenía mucha rabia y pues había intentado agredir al sujeto con el que se encontraba su esposa, que pues desafortunadamente, según lo que él manifiesta, el sujeto se escabulle y resulta golpeando a la señora Rosa. Con tan mala suerte de que el golpe fue tan contundente y fuerte de que le causa la muerte. Para el investigador Arévalo, José Miguel Rodríguez ya había mentido en una primera versión. Era una persona sin credibilidad. Pero para cerrar el caso, el patrullero investigó cuál fue la verdadera motivación de José Miguel para atacar brutalmente a Rosa. La señora Rosa sí tenía una relación, se pudo establecer, se pudo tomar contacto con el señor, que es un señor que se desempeña como guarda de seguridad en una empresa. Ese señor nos manifiesta que pues sí, efectivamente hace más de un año tenía contacto con la señora Rosa. El móvil puede ser aquella frase que hemos conocido lastimosamente en Colombia: si no eres para mí, no eres para nadie. Efectivamente, el señor José y el esposo varias veces, en repetidas ocasiones, le había manifestado esa frase muy conocida, que si no iba a volver con él, que si no era para él, no sería para nadie. El patrullero Arévalo entregó a la fiscal Isabel Cristina León las pruebas técnicas y testimoniales que vinculaban a José Miguel Rodríguez como homicida de su esposa Rosa Iguavita. ¿Qué pruebas tiene la Fiscalía en contra de José Miguel Rodríguez? Hay labores investigativas, hay interceptaciones, hay entrevistas que conllevaron a que se solicitara la orden de captura y ya luego con la orden de captura se hace la imputación y da lugar para la medida de aseguramiento. En noviembre del año 2017 fue acusado ante un juez de Villavicencio por el delito de homicidio agravado y la Fiscalía pidió la pena máxima de 35 años de cárcel. Todo el tema es un tema pasional. Todo apunta a que fue el señor José Miguel quien le causó la muerte. José Miguel decidió ratificar lo que había dicho cuando fue capturado y aceptó los cargos por los que lo estaban acusando. Ya no vamos a hacer todo el debate, vamos a ir directo a una audiencia de individualización de la pena y lectura de fallo. Pero él apeló su decisión ante el Tribunal de Villavicencio, precisamente para buscar beneficios a su pena. José Miguel Rodríguez espera que un juez establezca su sentencia en la cárcel de Villavicencio, donde fue recluido después de la completa investigación que hizo su hijo, el patrullero Yesid Rodríguez. ¿Qué siente de haber capturado a José Miguel Rodríguez? Pues como investigador me siento satisfecho del deber cumplido. Y como hijo, ¿qué me respondería? Como hijo es difícil. Es difícil porque es esa puerta la que me impide
compartir con la única persona que me queda, con la persona que también me arrebató la felicidad. En resumen, su mamá está en un cementerio y su papá en la cárcel. Sí. Sí, son dos posiciones muy fuertes. Pese a que su padre les pidió perdón, ni Yesid ni Edwin Albeiro, el hermano mayor de la familia, han podido perdonarlo por asesinar a su mamá, Rosa Iguavita. Que se pudre, la verdad. ¿Sí? La verdad. Porque independientemente es mi mamá. Mi mamá solo hay una. ¿Sí? Y como la mía, ninguna, la verdad. Y si él tiene que salir, perdón, como lo voy a decir, si tiene que salir en un ataúd de allá de la cárcel, que salga. Pero él tiene que pagar con cárcel lo que le hizo a mi mamá. Siempre he tratado de sobrellevar eso, pero mi hija me lo recuerda cada rato. Siempre que miro una foto de mi mamá me dice, papá, ¿por qué mi abuelita Rosa no está? Es la hora y fecha que yo no he podido decirle a ella. Es muy difícil decirle, no, es que su abuelo fue quien mató a su abuelita, fue el que le quitó esa oportunidad. Yesid siente que cuando Gabriela, de 5 años, crezca y pueda entender lo que pasó, él le explicará que en el caso del homicidio de su abuela Rosa Iguavita, él tuvo en su corazón el dolor de una víctima, pero nunca olvidó su mente fría de investigador.